dice. Eh, si bien hay una tarea de leer un texto acerca de Job, pero antes de entrar a ese texto, quiero compartirles este material del autor Richard Foster, que él, por cierto, es un autor, él es cuáquero, de una corriente muy parecida o muy similar a los menonitas, tiene una raíz histórica con nosotros los bautistas, con los anabautistas particularmente, que es un porcentaje alto de los fundadores de nuestras corrientes cristianas bautistas. Este texto se llama Ríos de Agua Viva y Richard Foster recoge algunas tradiciones o corrientes en la vida cristiana. Y precisamente quiero enfatizar en lo que tiene que ver con la espiritualidad. Vamos a darnos cuenta y la idea es poder visualizar y poder pensar qué modelo de espiritualidad nosotros conocemos, que han estado presentes en el transcurso de la historia y siguen estando presentes en nuestra vida cristiana hoy en día. Es posible que nosotros al revisar alguno de estas tradiciones de espiritualidad, de estas tradiciones cristianas, podamos encontrarnos con algunos modelos que se nos hacen conocidos. Así que le invito a que podamos reflexionar sobre esto. El texto se llama Río de Agua Viva de Richard Foster. Y por una parte con esta tradición que se conoce como la tradición contemplativa, donde esta tradición enfatiza la búsqueda interna y personal de Dios, la meditación, el silencio, la oración, la soledad y la quietud son elementos clave en esa tradición. Entonces, no sé si hemos conocido algún modelo de espiritualidad similar a esto. Eh, Son personas o los que tienen esta búsqueda, siempre, y creo que les mencioné en clases anteriores, que en las religiones cristianas, occidentales, es común, por ejemplo, que nosotros podamos extender nuestros brazos y orar a Dios, y con los brazos extendidos o con nuestra mirada, en el pueblo judío, bueno, se oraba mirando hacia el cielo. Eh, no estaba la tradición de cerrar los ojos para orar, ¿eh? Es una tradición muy de Occidente. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, para ellos tenían el concepto de que Dios estaba arriba en el cielo y siempre todo lo bueno está en el cielo. Por lo tanto, los judíos, levantando el rostro, oraban a Dios, pero oraban con el rostro levantado y con los ojos abiertos. No sé de dónde, la verdad que desconozco de dónde surgió la tradición de orar con los ojos cerrados. La verdad, desconozco aquello. No es malo, no es malo. Porque uno al orar con los ojos cerrados, de alguna manera uno se desconcentra o se desconecta del entorno y se conecta con Dios. Por lo tanto, no es en sí algo malo, solo que tengamos en cuenta que esto es una tradición. Entonces el pueblo judío tenía la tradición o la costumbre de, a la hora de orar o de adorar, el poder elevar su rostro al cielo, y nosotros la tradición cristiana también eleva las manos al cielo en señal de adoración. Sin embargo, en las religiones orientales tienen el concepto de llegar a la máxima expresión o el mayor estado de conexión con la divinidad está en el interior. Y por eso las religiones orientales enfatizan mucho en el ayuno, en la meditación, en la contemplación. Eh, para ellos hay muchas tradiciones, por ejemplo, que oran, que ayunan, y no oran de la misma manera que nosotros. Un pastor, el pastor Josué Fonseca, un día nos contaba, me parece que él me hizo también la clase de espiritualidad en el seminario, y el pastor Fonseca nos comentaba de que él ha visto, y yo también a partir de ahí, cada vez que veo a los orientales adorar, me recuerdo de mi pastor Fonseca. Él contaba de que cuando ha estado en el Medio Oriente, o en el Oriente en sí, ha visto que los hermanos cristianos, chinos, de Bangladesh, de la India, de Nepal, tienen la costumbre de adorar
buscando a Dios en el interior. Nosotros elevamos nuestras manos en señal de adoración y ellos buscan a Dios en el interior. No deja de ser una oración muy devota, muy entregada, una oración un clamor, un derramarse ante el Señor, pero en el interior, encontrar a Dios en el interior. Mientras que para nosotros, como le digo, extendemos nuestras manos. Entonces, por eso que seguramente vamos a encontrar en nuestras congregaciones personas que se dedican mucho a la meditación, al silencio, a la oración, eh, como parte de su adoración. Por ejemplo, y de hecho, cuando he preguntado acá en mi iglesia, eh, en esta congregación, le pregunto a los hermanos, cuando nosotros oramos, siempre estamos diciendo algo o tenemos algún lapso, algún momento donde nosotros guardamos silencio. En el pueblo judío, acuérdense que dice, guarda silencio ante Dios y espera en él, el Salmo 37. Eh, ¿Cuántas veces guardamos silencio ante Dios? Entonces el silencio también es una forma de adorar. Y por eso hay gente entregada a la adoración, a la soledad. Hay gente que busca de Dios, pero en la quietud, en la calma. Hay gente que se va a adorar a las montañas. Eh, y tal vez, seguramente en muchas tradiciones vamos a encontrar de que hay personas que hacen esto de ir a los montes a orar. Eso se ha hecho siempre, ¿ah? Eh, y es algo que podemos meditar. Yo se lo traigo esto para que podamos meditar. Dentro de esta tradición, esta clasificación que hace Foster, estas clasificaciones que hace no son ciencias exactas. Posiblemente vamos a darnos cuenta, aquí Foster menciona a varios hombres de Dios que en el transcurso de la historia se han dedicado a esto, a la contemplación. No sé si conocen algún nombre aquí, además de Jesús de Nazaret, Juan el Apóstol. No sé si conocen alguno de estos nombres. Macrina la Joven, Gregorio de Nicia, Eutimio, Benito de Nurcia. Benito de Nurcia fue uno de los que comenzó la tradición del el monacato, el monjes católicos romanos, propiamente, aunque en ese tiempo no existía solo la iglesia, no tenía más título que la iglesia cristiana. Eh, y así hay varios nombres que surgen aquí. Eh, Clara de Asís, eh, y varios nombres. Tengo a San Juan de la Cruz, que lo leo mucho porque él es, básicamente porque soy profesor de literatura, y San Juan de la Cruz es un escritor que él dedica mucho de su poesía del siglo de oro español. Mucha de la poesía de San Juan de la Cruz es poesía religiosa. San Juan de la Cruz, no sé si está también Santa Teresa de Jesús, otra escritora española que es una monja, en que mucho de su poesía se le dedican al Señor. Es poesía religiosa. Entonces ellos, dentro de su poesía o lo que ellos escriben, tiene un sentido religioso y eso trasciende la literatura. Entonces estos hombres de Dios, de alguna forma ellos plasman que quieren estar cerca de Dios, y aún Santa Teresa de Jesús, dentro de su poesía decía, yo muero porque no muero, vivo sin vivir en mí y muero porque no muero, porque para ella el despojarse de esta vida, es un pensamiento muy griego, por cierto, ¿eh? Pero el despojarse de esta vida es la verdadera vida, porque ella anhela el momento del reencuentro con el Señor. Y San Juan de la Cruz también escribe un poema que también comienza diciendo, vivo sin vivir en mí y muero porque no muero. Entonces, otras personas que se han dedicado a la tradición contemplativa, el conde de Zinzendorf, Nicolás de Zinzendorf, que dio origen a un movimiento que se conoce el movimiento pietista, que ha marcado la tradición cristiana. Eh,
Y así hay otros hombres de Dios, y si se fijan, estos nombres no son muy conocidos. Eh, Dentro de los grupos, los movimientos importantes están los padres y madres del desierto, que fueron los que comenzaron con los monasterios. Ellos se apartaron de la sociedad para poder vivir en monasterios porque era su forma de poder conectarse con Dios, de poder separarse de la opulencia de la iglesia, el poder separarse de la ostentosidad y de la urbanidad, que eso le conducía a una vida licenciosa. Entonces ellos para apartarse, o sea, para poder tener comunión con Dios o llevar una buena vida espiritual, ellos decidieron apartarse de la sociedad y vivieron apartados y formaron los monasterios. Y comenzaron allí los monasterios como un rechazo a lo que estaba ocurriendo en la iglesia cristiana, que comenzó a ser la iglesia imperial y comenzó a ser una iglesia más opulenta, y de ser la iglesia perseguida se convirtió en la iglesia perseguidora. Entonces ahí están los padres y madres del desierto que partieron con la vida monacal, los monasterios, pero también están los monjes benedictinos, herederos también de la tradición de Benito de Nurcia, eh, que también desde el siglo VI ya se hablaban de grupos disidentes dentro de la iglesia. Eh, de ahí también las clarisas descalzas del siglo XIII, herederas de Clara de Asís, que también se dedicaron a la vida contemplativa. Eh, Seguramente hemos escuchado acá en Chile las carmelitas descalzas, eh, donde está Santa Teresa, Santa Teresa de los Andes, así se llama, no sé, me acuerdo bien el nombre, que pertenecía a esta orden religiosa, que claro, se dedican a la vida contemplativa. Los hermanos y las hermanas de la vida común, de los siglos XIV y XV. Esto está hablando de antes de la Reforma, antes perdón, hubieron varias reformas, antes de la gran reforma, la reforma luterana que tomó cuerpo con la reforma suiza. El movimiento moraviano, el movimiento pietista fundado por Nicolás von Zinzendorf, entre otros. Todos estos movimientos existen hasta los días de hoy, pero es una forma de llevar su espiritualidad, una espiritualidad contemplativa, repito, donde se enfatiza, por ejemplo, la meditación, el silencio, la oración, la soledad, la quietud. Entonces, seguramente, no sé si tienen algún otro nombre que se les venga a la mente respecto de esta tradición contemplativa. Aquí, por favor, ofrezco la palabra si conocen ya sea alguna persona de la congregación o algún ícono bautista. eh, no sé si tienen algún nombre en mente aparte de los que aparecen aquí, o si podríamos detenernos en alguno de estos nombres que aparecen en esta lista. ¿Tienen alguno en mente, no? A ver quién se lanza con un nombre. ¿Ninguno? Ya, vamos a otra tradición entonces. La tradición de la santidad, que, repito, que es otra forma de llevar la espiritualidad. Esta tradición se centra en la ética y la moralidad cristiana, enfocando la transformación interna y la vida santa y ética como respuesta al amor de Dios. Es una tradición que busca la evidencia de los frutos del Espíritu en la vida del creyente. Dentro de esta tradición es muy antigua. Recuerden que de los tiempos de Jesús, los grandes rabinos eh, tenían, para ellos cuando se reduce, muchos trataron de resumir toda la ley, alguien contabilizó los mandamientos que hay, llegaron a cifras tales como 613 o 617, dependiendo de la tradición, y trataron de resumir todos los mandamientos en uno o en dos. Entonces se llegó a la conclusión, el profeta Habacuc redujo todos los mandamientos en uno, que dijo, más el justo por la fe vivirá. ¿Viste? Nada más. Redujo todo el Antiguo Testamento en este versículo diciendo que el justo por la fe vivirá. Y también cuando le preguntan a Jesús
habían tradiciones que decían que el principal mandamiento era, y de hecho estaban de acuerdo, las grandes escuelas rabínicas de Hillel, Shammai, que eran los grandes rabinos de la época de Jesús, tenían tradiciones distintas donde uno enfatizaba, el primer mandamiento estaban todos de acuerdo, el primer y principal mandamiento era amarás al Señor tu Dios. Y ahí están totalmente de acuerdo ambas tradiciones que permearon la tradición judía, pero la discrepancia estaba en el segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo principal mandamiento? Porque una tradición decía que el principal mandamiento era guardar la santidad, mientras que otra tradición decía que el segundo principal mandamiento era amar al prójimo. Y allí transitaban estas dos corrientes de pensamiento, y por eso es que el escriba, cuando le pregunta, era un doctor de la ley, le pregunta a Jesús y le dice cuál es el principal mandamiento. Le dice amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el escriba dice, ah, bien has dicho, porque de alguna manera él pertenece a la tradición que pensaba de esa forma. Y bueno, y después viene toda la discusión respecto de quién es el prójimo, y el Señor le explica la parábola del buen samaritano, donde muestra básicamente a un sacerdote que si no ayudó al que estaba postrado, posiblemente casi como muerto, y tal vez pensando que estaba muerto, el sacerdote no lo ayudó porque el sacerdote iba camino a la adoración y si tocaba un muerto quedaba inmundo. Entonces él por guardar la santidad decidió no detenerse y ayudar al que estaba tirado en el suelo. Luego pasa el levita, que él también va a la adoración y que él entiende la adoración y entiende lo impuro en que se vuelve la persona cuando toca un muerto o cuando tiene contacto con la sangre particularmente. Cuando si estaba como medio muerto, posiblemente estaba lleno de heridas y ensangrentado. Eh, y por eso que el Señor pone de relieve a estos dos personajes que sería equivalente hoy en día a un pastor y un diácono, por decirlo de alguna forma. Entonces pasó el pastor y no lo ayudó porque él guarda la santidad, o porque tal vez porque tiene que ir a predicar al templo, y eso es más importante, y el diácono tampoco lo ayudó porque también tiene que llegar rápido al templo, a la adoración. Entonces quien ayuda al que estaba postrado es el samaritano, que era lo más despreciable de la sociedad. Entonces el Señor pone de relieve esto, de que para el Señor más importante era amar al prójimo que guardar la santidad. No significa que es un mandamiento menor. Pero hoy en día, hasta los días de hoy, hay corrientes que enfatizan esta tradición que se conoce como la tradición de la santidad, donde se trata de guardar mucho. Hay mucha gente, y de hecho, hermano, insisto, no es que minimicemos el estándar respecto de nuestro quehacer en la iglesia, pero a veces también en nuestras congregaciones ponemos requisitos, ponemos tantos requisitos para que alguien pueda ministrar en nuestra congregación, requisitos que a veces ni siquiera nosotros los cumplimos. Insisto, tampoco se trata de rebajar la vara o de rebajar la medida, el estándar, sino que de alguna forma tenemos que poner las cosas en el lugar apropiado. Eh, pero así todo, hay movimientos que enfatizan esta tradición de la santidad, repito, centrada en la ética y en la moralidad cristiana, en guardar la santidad. Eh, Conversaba con un joven que es alumno del otro curso, eh, que mi hermana Janet lo conoce, que fue conmigo allá a la primera, el Jacobo. Y conversaba con este joven porque él tiene un tío que él es cristiano hace más de 35 años y ha sido oficial o diácono de su iglesia por todo ese tiempo y ha tenido todos los cargos y todas las responsabilidades dentro de la iglesia. Y él le dice, y es un hombre, un predicador de muchos años, y Jacobo, este joven le pregunta y le dice, usted tío, porque su tío le dice, ¿a cuántos ha evangelizado? No pertenece a una iglesia bautista, por cierto, sino que a una iglesia pentecostal. Le dice, ¿a cuánto usted ha evangelizado? Y él le responde, no, es que no le podemos dar las perlas a los puercos. Y la respuesta, digamos, a eso, al responder de esa manera, está diciendo que él no evangelizó a nadie.
porque él está tan preocupado de guardar la santidad, de guardar las perlas, que no las luce nunca. Entonces, así hay gente que guarda las perlas, pero nunca las comparte. Hay gente que guarda tanto el tesoro que nunca lo comparte. Entonces, por eso que, insisto, hay tradiciones que esta la podemos encontrar dentro de nuestra propia iglesia, iglesias bautistas, iglesias cristianas. Insisto, no es que esté mal, no es que esté mal, el punto es darle mayor realce, o sea, ponerlo en el lugar apropiado. Hermano, Pastor Miguel. Pastor, al escucharlo, por ejemplo, compartir esta corriente, igual da para pensar que alguna persona puede correr el riesgo de incluso de llegar a ser medio legalista, pensando que a lo mejor por lo que haga va a recibir el cielo, por dar un Mm, ejemplo. mm, Puede hasta irse, si, tomarse hasta ese extremo, a lo mejor si una persona lo toma mal, digamos, esta corriente de mm. santidad. Sí, sí, efectivamente, efectivamente, que por lo mismo, cuando nosotros, o sea, el hilo es muy delgado. Guardar la santidad, hermano, no digo, por favor, no estoy diciendo que esté mal, para que no se me malentienda esto, sino que de verdad debemos guardar la santidad, pero ponerla de relieve en consonancia, que el principal mandamiento, acuérdense que es amar al Señor nuestro Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero hay tradiciones que se han preocupado tanto de esto, de guardar la santidad, eh, y se han preocupado los mismos movimientos pietistas, por ejemplo, o los puritanos, los movimientos puritanos sobre todo, no, perdón, los pietistas no, los movimientos puritanos han enfatizado esta tradición de la santidad, eh, y que ha llevado también a un avance dentro de la espiritualidad cristiana, eh, pero como dice, cuidado porque el hilo es muy delgado entre llevar una espiritualidad o llevar una vida de santidad, eh, donde finalmente terminamos siendo lumbreras, eh, eh, o terminamos siendo estrellas. Alguien dice que alguien hablaba de los ministros un día, que decía que los ministros cristianos, que somos llamados a ser luminares en el mundo, no estrellas en el templo. Eh, Sino que básicamente debemos guardar nuestra santidad, pero nunca olvidar que el propósito por el cual existe la iglesia es, la misión de la iglesia, de toda iglesia, es la gran comisión, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, ir y predicar el evangelio, ir y ser testigos. Ese es el propósito de la iglesia, esa es la misión de toda iglesia, de cualquiera de nuestras iglesias representadas en este día. La misión de la iglesia es ir y hacer discípulos. Esa es la misión. Ahora, la visión que pueda tener cada iglesia, eso puede variar. El cómo nosotros llevamos a cabo la misión, eso puede variar de iglesia en iglesia, de congregación en congregación. Cada congregación tiene que ver su forma de cómo cumplir la gran comisión. Pero la misión de la iglesia, de toda iglesia, es ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio. Por lo tanto, la vida de santidad es para qué, para que nosotros podamos llevar una vida que a Dios le agrade, pero eso también es para compartir, es un tesoro que debemos compartir con aquellos que no conocen de Cristo. Entonces, en esta tradición, nuevamente ponemos a Jesús de Nazaret, que él, por más que también decía, amará, que el principal mandamiento no es precisamente guardar la santidad, pero no por eso rebajó el estándar, eh, sino que la vara sigue alta. Con Jesús de Nazaret la vara sigue alta. Lo mismo Santiago el apóstol en el siglo I, que por guardar la santidad también él fue mártir, el primer mártir de la iglesia. Y por ahí está, bueno, el pastor de Hermas, Tertuliano, Cipriano de Cartago, Gregorio de Nacianz, Juan Casiano, en fin. Hay otro, hay algunas órdenes, por ejemplo, de Bernardo de Claraval, que surgió poco tiempo después del cisma que hubo en la iglesia cristiana, que antes, repito, que no habían iglesias católicas, evangélicas, protestantes, era la iglesia cristiana. Tuvieron un cisma el año 1045, donde se separa la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente, o llamémosle la iglesia romana de la iglesia griega.
Entonces, poco de tiempo después surge este personaje que es Bernardo de Claraval, en que él enfatizaba mucho este tema de la santidad. Tomás de Kempis, Jerónimo de Savonarola, este varón de Dios es un poquito anterior, levemente anterior a Martín Lutero, que él provocó una reforma en Florencia, en Italia, que es la cuna de la iglesia católico romana, y por lo tanto él se rebeló contra ellos porque no estaban guardando la santidad, o sea, digamos, estaba ocurriendo, bueno, posteriormente vino la reforma que vino a desnudar todas las falencias de lo que estaba ocurriendo en la iglesia, Martín Lutero particularmente, que él, cuando siendo un monje agustino, fue a Roma pensando de que en Roma iba a encontrar gente santa, y no fue así, al contrario, encontró los mismos vicios que cualquier no creyente, y peor incluso porque ellos, conociendo la gracia de Dios, tenían malas prácticas. Entonces, eso era lo que se practicaba comúnmente en la iglesia, por eso Jerónimo de Savonarola fue severo en su condena. Él era como terminó convirtiéndose como en un predicador itinerante, donde él enfatizaba la vida de santidad. Pero recordemos que es un tiempo donde la iglesia cometió los peores vicios, y es lo que en la historia le llaman la edad oscura de la Edad Media, que es la segunda parte de la Edad Media, entre los años 1000 y 1500, que fue la época más oscura de la iglesia. Entonces, en este tiempo, al final de este tiempo, y justo previo a la reforma luterana, aparece este hombre, Jerónimo de Savonarola, denunciando los abusos que se cometían dentro de la iglesia. Aparece Menno Simons también, que el padre o el gestor del movimiento menonita o anabautista inicialmente, que existen hasta los días de hoy, Santa Teresa de Ávila también, Richard Baxter, Blas Pascal, por cierto, estamos hablando de un científico que también fue parte del movimiento puritano, y el movimiento puritano particularmente, ellos enfatizaron mucho el tema de la santidad, y eso provocó este movimiento que espero que, a ver si antes que termine este curso, podemos detenernos en este movimiento, el movimiento puritano, porque ha sido muy influyente hasta los días de hoy. Lo mismo John Wesley, con un amigo del George Whitefield, que eran, dentro de su predicación también querían, enfatizaban esto en guardar la santidad, y provocaron este movimiento de la santidad que con el tiempo tomó el nombre de iglesia metodista. Su origen fue en Wesley, en que él no solamente fue un gran evangelista, en donde él predicó el evangelio en muchos lugares, él trascendió su parroquia, porque él pertenecía a la iglesia anglicana, donde la iglesia está segmentada o separada por parroquias, que la parroquia es un sector geográfico. Entonces él, siendo inglés, se iba a predicar a Estados Unidos de ida y vuelta, y predicaba en Inglaterra como predicaba en Estados Unidos, hasta que le dijeron a Wesley, porque iba mucho a Estados Unidos a predicar, y le dijeron, bueno, decide cuál es tu parroquia. O eres de Estados Unidos o eres de Inglaterra, ¿cuál es tu parroquia? Y ahí donde Wesley acuña esta frase de que el mundo es mi parroquia. Entonces John Wesley, y él provocó este movimiento que se conoce como el movimiento de la santidad. Y tenemos también un poco más reciente, bueno, igual ya han pasado casi 100 años, Dietrich Bonhoeffer, que él fue mártir bajo el régimen nazi, precisamente donde él pudo haber escapado del régimen nazi e irse a pastorear cómodamente a Nueva York, pero él decidió hacer resistencia en la propia Alemania, a tal punto de que él fue un mártir a temprana edad, no sé si 33 o 36 años, me parece que murió o mataron a Bonhoeffer. No tenía más que esa edad, ¿no? Era muy, muy joven cuando
fue martirizado por el régimen nazi. Hermano Miguel, parece que quería decir algo. No era consultarle algo, si es que usted sabía, pastor, es que yo cuando voy a buscar a mi esposa, yo vivo acá en Osorno, paso por fuera de una iglesia que dice Iglesia Evangélica Wesleyana. ¿Será Ya, será de este hombre, de este escritor, o será otra cosa? sí, sí, está asociada a John Wesley. Sin embargo, desconozco la doctrina de la iglesia wesleyana. Conozco bien la iglesia metodista, que fue este movimiento de la santidad que formó Wesley, pero Wesley nunca pensó en separarse de su iglesia, que era la iglesia anglicana. Por cierto, la iglesia anglicana en Inglaterra es la misma iglesia católico romana que se separó de Roma por temas políticos. Por lo tanto, es la misma iglesia católico-romana, pero ahora la iglesia de Inglaterra, con algunas variantes. Entonces, y a partir de allí se formó un movimiento, este movimiento de la santidad, que se le llamó, y pues con el tiempo tomó el nombre de movimiento metodista. Eh, Desconozco si la iglesia wesleyana tiene su origen histórico en Wesley, lo desconozco y tampoco conozco doctrinalmente a la iglesia wesleyana. Eh, pero sí, la iglesia wesleyana es una iglesia bastante grande. Yo creo que en las principales ciudades del país vamos a encontrar iglesias wesleyanas. Me imagino, pero insisto, hablo a partir de mi ignorancia respecto del tema, pero me imagino que tiene una doctrina similar a la que tenía John Wesley. Vale decir que John Wesley era de por sí un hombre que guardaba la santidad, pero también era un evangelista, como, no sé si decir como algo así como el padre del evangelismo moderno, eh, porque fueron los primeros que comenzaron a predicar en las plazas, en las calles, eh, de las grandes ciudades. Entonces hubo un tremendo avivamiento que pues, se provocó a partir de esto. Hermana Soledad. No, solamente comentar que la iglesia wesleyana acá en Osorno tiene también instituto bíblico. eh, Mm, sí, y tienen un grupo bastante grande. Y bueno, comentarles de que la iglesia bautista no tiene iglesia ni en Purranque ni en Río Negro, y la iglesia wesleyana sí tiene. sí tiene. Mire, o sea, pues, sí, tiene más presencia que nosotros, mire. Sí, yo he visto, la verdad, yo he visto acá Y en Puerto Montt. la doctrina es muy similar a la nuestra. Es muy Sí. similar a la nuestra, sí. Sí. mm, Tendríamos que estudiar a la iglesia wesleyana. Me comprometo a que en la próxima clase les voy a responder bien esta pregunta. Tengo amigos wesleyanos, por cierto. Así que voy a ver si puedo responder en profundidad esa pregunta. Pero ahora, respecto a esta tradición de la santidad, ¿tienen algún nombre en mente que les llame la atención? Tal vez algunos de los que están citados aquí. Eh, Me parecería que aquí podríamos clasificar también al propio Spurgeon. Eh, a Spurgeon, por ejemplo, en su momento, en una convención en Inglaterra, eh, Spurgeon estaba muy preocupado de que la iglesia, incluso los pastores, estaban dando un giro, o sea, no estaban guardando la santidad propiamente, estaban siendo muy libertinos. Entonces, él quiso provocar una serie de reformas en la iglesia bautista en Londres, en Inglaterra, que tenían que ver con esto de guardar la santidad, de tener una ética apropiada, una ética correcta, una moralidad, una moral bastante alta. Y la verdad que no lo dejaron, y al contrario, terminaron sacando a Spurgeon de la convención porque la reforma que él quería proponer, había no sé cuánta gente habría estado presente, supongamos si habían 100 personas presentes, 100 pastores presentes, eh, cuando se sujetó a un escrutinio, a una votación, no fueron más de 3 los que votaron a favor de la reforma que quería provocar Spurgeon, y todos los demás votaron en contra.
porque de verdad estaban llevando una vida más licenciosa y Spurgeon les hacía ruido o les estorbaba y terminaron sacando a Spurgeon de la convención en Londres. No sé si se llamaba convención o tenía otro nombre, pero terminaron sacando a Spurgeon de esa reunión eh, por querer provocar una reforma tendiente a guardar la santidad. ¿Se les viene algún otro nombre en mente, no? ¿Alguno, no? Pastor, a lo mejor, o sea, no sé si estaré bien o no, pero de los predicadores que hay hoy en día, por ejemplo, yo lo escucho harto y yo siento que es como así, Paul Washer. Sí, puede ser. Mm. Puede ser. De hecho, se me viene a la mente que eh, hace un tiempo atrás vino a dar una conferencia, no sé si a Concepción o a Temuco, venían Paul Washer, John MacArthur, Sugel Michelin, y no recuerdo quién más, no sé si Miguel Núñez. Eh, y en las redes sociales lo tildaban de talibanes. Eran como los talibanes evangélicos o bautistas. Pero le dieron ese calificativo de talibanes. Eh, porque sí, son muy radicales en sus posturas respecto de la santidad particularmente. Entonces sí, me parece que a Paul Washer lo podríamos clasificar aquí. ¿Algún otro nombre que se le venga a la mente? Ya, vamos con otra tradición. La tradición carismática. Esta tradición valora la experiencia directa y personal del Espíritu Santo, a menudo enfatizando los dones espirituales. La relación personal y viva con Dios, en la que el Espíritu Santo está activamente presente y trabajando en la vida del creyente, es fundamental. Precisamente dentro de nuestra iglesia bautista hay, hay dos corrientes muy marcadas dentro de la iglesia y a veces las podemos encontrar dentro de nuestra propia iglesia local, que son los continuistas y los cesacionistas. Y repito, cuidado, mucho cuidado cuando tomamos posiciones extremas. Los continuistas creen en la vigencia de los dones espirituales. Cuando hablamos de la vigencia de los dones son todos o ninguno. Básicamente el cuestionamiento está en el don de profecía. Entonces, hoy en día hay iglesias bautistas que se denominan cesacionistas, donde no creen, por ejemplo, en el don de profecía, don de lenguas, eh, no recuerdo cuál es el otro don que podemos mencionar aquí. Pero mientras que hay otros que son de corte más, llamémosle, carismáticos, en que enfatizan el uso de los dones espirituales. Y como decía, hay que tener mucho cuidado porque, por una parte, cuando tenemos una mirada cesacionista, cuando somos extremos, posiblemente estemos coartando la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque, es decir, no podemos poner un cerco al Espíritu diciéndole esto es lo que se debe hacer y esto es lo que, no, esto es lo que corresponde y esto es lo que no. Pero por otro lado, cuando se enfatiza mucho en los dones espirituales, cuando se usa, o sea, el uso de los dones está bien, de hecho la iglesia debe ser una comunidad de dones. El problema está en el abuso de los dones espirituales. Ese abuso de los dones nos puede llevar a situaciones muy peligrosas, de tal modo que por abusar de los dones espirituales podemos terminar falsificando dones. Por eso es que ambas posturas son muy... si esas posturas son llevadas al extremo,
puede ser un hilo muy delgado que nos pueda provocar un cisma dentro de nuestra propia iglesia local. Es posible que en nuestra propia iglesia local hay hermanos que crean en los dones y otros que no. Y los encontramos en la misma iglesia local. Entonces, bueno, básicamente esta tradición carismática es muy común dentro de los círculos, actualmente los círculos pentecostales y todas las tradiciones pentecostales que enfatizan mucho en esta experiencia personal o directa con el Espíritu Santo, donde hay mucha manifestación sobrenatural, llamémosle, o donde hay, de hecho, cuando llegué a la iglesia bautista, mis amigos y hermanos, mi familia, que son pentecostales, muchos de ellos piensan de que los bautistas no creemos en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no tenemos una experiencia similar a cómo tienen los hermanos pentecostales, donde hay mucha danza, muchas lenguas, mucha profecía, y básicamente eso es parte de su tradición. Está muy marcada esto. Si bien toda esta tradición enfatiza en esta relación personal y viva con Dios, en la que el Espíritu Santo siempre está presente. Insisto, nosotros también somos guiados por el Espíritu Santo, aun cuando no haya signos externos, como por ejemplo nuestros hermanos pentecostales. No quiero enfatizar de que una tradición es mejor que la otra, sino que le invito a que podamos tratar de ir reconociendo los dones en reconociendo nuestras tradiciones en nuestra iglesia, y poder extraer lo mejor de ellos. Entonces, de esta tradición carismática, nuevamente citamos a Jesús de Nazaret. Siempre, en todas estas tradiciones, partimos por Jesús de Nazaret. Tenemos al apóstol Pablo, que él, si bien las listas, y lo voy a llamar así entre comillas, las listas de dones que tenemos en la Biblia, nos las aporta el apóstol Pablo. Esa lista de dones, por cierto, no es una lista acabada, no es una lista estricta. En otros cursos definíamos los dones espirituales como una acción, una gracia o un poder sobrenatural que solamente puede provenir de parte de Dios, no puede ser adquirido por medios humanos y son para la edificación del cuerpo de Cristo. Así definíamos. Entonces hay dones que no sé, a veces que no sabemos ni cómo llamarle a algunos dones, pero si cumple con esto, de que es una gracia o un poder sobrenatural, una acción sobrenatural, que no puede ser adquirido por medios humanos, y que es para la edificación del cuerpo de Cristo, eso es un don espiritual. Entonces el apóstol Pablo ofrece una lista de dones espirituales, y él precisamente corrige esto en la iglesia de Corinto, que decía que el peligro de la iglesia de Corinto de que había tanto uso y abuso de los dones, donde estaban todos los dones presentes, pero había tanto abuso de los dones que el apóstol Pablo tuvo que darle instrucción sobre cómo utilizar esos dones espirituales, porque tenían todos los dones, pero al abusar de los dones terminaban falsificando. Luego vino en el siglo segundo uno de los padres de la iglesia, que algunos lo llaman un hereje, Montano. Él enfatizaba mucho también esta experiencia sobrenatural del Espíritu Santo, a tal punto que sus detractores, y de hecho la iglesia, la tradición de la iglesia, condena a Montano diciendo que es un hereje, y la tradición le llama de esa forma, y es básicamente porque él le daba mucho realce o énfasis a la acción del Espíritu Santo y al uso de los dones espirituales. Y así vienen otros como Gregorio el Grande o Gregorio Magno, que dio origen a un movimiento litúrgico gregoriano. Él fue el que le dio la estructura. Bueno, Gregorio el Grande o Gregorio Magno fue el primer papa de la iglesia, el primero que fue, llamémosle, un obispo universal de la iglesia, y estamos hablando recién en los siglos, entrando al siglo VI,
o sea, perdón, en el siglo VI, entrando al siglo VII ya, el primer obispo universal. Hasta aquí nunca había existido en la iglesia un obispo universal, sino que cada uno era un obispo de la iglesia local. Solo que habían iglesias que eran más grandes que otras, como la de Roma, la de Antioquía, la de Jerusalén, la de Alejandría, la de Éfeso. Como eran iglesias más grandes, los obispos comenzaron a tener un poco más de relevancia. Pero nunca hubo un obispo universal hasta Gregorio el Grande. Y él provocó un movimiento litúrgico al cual se le atribuye un movimiento coral que existe dentro de él, que es el canto gregoriano. Entonces él ordenó la liturgia dentro de la iglesia. Recuerden que no había iglesia católica ni evangélica, la iglesia nomás. Gregorio fue el que ordenó la liturgia dentro de la iglesia. Y eso provocó este movimiento litúrgico. Entonces hay otros como Hildegarda, Luzgarda de Bélgica, Francisco de Asís. Francisco de Asís también dio origen al movimiento franciscano, que como dice, también puede transitar entre una vida contemplativa, pero sobre todo él también enfatizaba en el tema de los dones espirituales. Y mire, tenemos a George Fox, un, eh, um, el que dio origen a los cuáqueros, menonita, George Fox. Charles Wesley, mira, a Charles Wesley lo ponemos aquí, bueno, no, Foster lo pone aquí, a Charles Wesley, hermano de Juan Wesley. Juan Wesley era el predicador, Juan Wesley era el evangelista y Charles Wesley era el músico, el que escribió más de 6.000 himnos, muchos de los cuales lo cantamos y están presentes en nuestro himnario también, Charles Wesley. Entonces él enfatizaba mucho esta tradición carismática, más que su hermano Juan, que era el predicador o el pastor Wesley. Por eso citamos aquí en esta tradición a Charles Wesley. ¿Quién otro? Ah, tenemos a Catherine Kuhlman. ¿La conocen? ¿Les suena a Catherine Kuhlman? Es una mujer predicadora, fíjense, murió en 1976, pero fue pionera de de estos, a ver, ¿cómo llamarlo? Eh, Fue pionera de estos movimientos de los telepredicadores, era por decir un tipo Gigi Ávila, eh, de ese corte, en ese sentido de que ella predicaba el Evangelio, era una mujer que era una predicadora del Evangelio, pero en sus cruzadas también había muchas sanidades y milagros. Muchas sanidades y milagros. Insisto, no sé si. ¿Vieron a Gigi Ávila? ¿Conocieron a Gigi Ávila? Ya, Catherine Kuhlman hacía algo. Catherine Kuhlman, digamos, ella partió con este movimiento y luego Gigi Ávila fue replicando lo que hacía Catherine Kuhlman. Por esto, claro, no era tan televisado, porque estamos hablando, miren, de los años en que vivió, la televisión todavía no era masiva, pero todavía hay algunos videos grabados de Catherine Kuhlman. Entonces, esta gran predicadora también en sus cruzadas hacían muchas sanidades y milagros. Entonces, por eso es que lo ponemos aquí en esta tradición carismática. Por eso Foster lo pone aquí. Le invito a que puedan conocer o buscar quién fue Catherine Kuhlman. Es interesante su historia y también me saltaba el movimiento pentecostal porque en los años 1900, entrando a los 1900, hubieron movimientos de tipo pentecostal en distintas partes del mundo, en Azusa, en Estados Unidos, en Irlanda, en Noruega, también en Chile, hubo este movimiento pentecostal, o este, aquí en Chile llamamos el avivamiento pentecostal, surgió aquí, en esos tiempos, a comienzo del año 1900, y fueron todos en la misma década. Todos estos movimientos surgieron juntos y por lo tanto este movimiento pentecostal persiste hasta los días de hoy. Y tenemos finalmente, el último de la lista es David Yonggi Cho, que es el pastor, y está vivo todavía, es el pastor de la iglesia más grande del mundo. Este fue un
movimiento que surgió por ahí por los años 70 aproximadamente en Corea del Sur. Él tiene una iglesia de 500.000 miembros. ¿500.000 o es? Sí, una iglesia de 500.000 miembros me parece que es. Es la iglesia más grande del mundo, la iglesia del pastor David Yonggi Cho. Entonces también sigue esta tradición pentecostal. Si uno lee su literatura, por ejemplo, sí, habla mucho de la tradición pentecostal, y estos son lo que se conoce como la tradición carismática. Eh, ¿Les suena algún nombre de estos? ¿O conocen a alguien que siga una tradición carismática? No sé, dentro de círculos bautistas puede que no, ¿ah? Puede que no haya muchos. Ah, sí, pues sí tenemos pastores carismáticos. Eh, no tanto acá en Chile, o sea, acá en Chile igual, pero acá en Chile igual no quiero dar nombres porque los conocen. Pero sí tenemos Pablo Deiros en Argentina, Carlos Raida, que fueron pastores los dos fueron pastores de la misma iglesia, la primera iglesia bautista de Buenos Aires, en que ellos sí siguen esta tradición carismática. Y de hecho el Seminario Internacional de Buenos Aires, seminario bautista, por cierto, sigue esta tradición. Eh, y por eso es que muchos de los pastores bautistas en Chile fueron formados al alero del Seminario Internacional de Buenos Aires. Y por eso es que es común encontrar acá en Chile eh, pastores bautistas de corte más carismático. De hecho, yo me identifico bastante con esta tradición. Y es común encontrarlos y tenemos, como le digo, exponentes a nivel internacional, como decía esto, Carlos Raida y Pablo Deiros, son los que se me vienen a la mente en este minuto. Pero aquí también en Chile tenemos varios pastores que, que siguen esta tradición carismática, siendo pastores bautistas me refiero, con una tradición muy carismática. Algunos a tal punto que han terminado dejando el seno de la iglesia bautista. Me refiero al pastor Salinas de Carlos, pero lo voy a escribir en el chat. Así, Carlos Raida. Está bien escrito, así es, no lo sé pronunciar bien. Así está bien escrito. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos pastores que incluso han terminado saliendo de la iglesia bautista, como el pastor Enrique Arroyo en Valdivia, el pastor Salinas de Valparaíso, Moisés Salinas, que han seguido esta tradición carismática. Aquí en Puerto Montt tuvimos uno también, el pastor Norberto Ruiz, que fue pastor bautista y también terminó saliendo de la iglesia, del seno de la iglesia bautista. Incluso por allí en Osorno está el pastor Juan Miranda, que también sigue esta tradición carismática. Entonces, algunos siguieron esta tradición carismática a tal punto que tuvieron conflictos, todos estos pastores que estoy mencionando tuvieron conflictos en la iglesia bautista. Uno de ellos fue mi pastor, el pastor Roberto Salgado en Santiago. Ah, el pastor Salinas fue de la primera de Valdivia, mire, y lo estoy pelando. Mire, pero fue antes de ser pastor en Valparaíso. Mire, no Sí, sabía no, no sabía esa parte antes. de la historia. Así que Y mejor el pastor mejor no. Norberto también, no, no se preocupe, yo no lo alcancé a conocer porque yo todavía no llegaba a Valdivia en ese tiempo, porque yo Mm. nací el 73 en Puerto Montt, entonces él estuvo en ese periodo anterior. Ah, estuvo en Valdivia. Él estuvo en Valdivia pastoreando, pero yo todavía no era parte de la primera iglesia de Valdivia, a eso me refiero, no había Ah, llegado, pero por y no las lo reseñas y conoció por la acá en Puerto Montt historia, tampoco.
¿Cómo? ¿No lo conoció acá en Puerto Montt? No, lo conocí acá en Valdivia porque todavía él venía a visitar familias conocidas de la primera iglesia, con cariño siempre. Ya, Y al porque él pastor fue pastor Norberto lo aquí. conocí, sí, al pastor Norberto y a varios de sus discípulos conocí. Ya, porque el pastor Norberto fue pastor aquí de la primera iglesia bautista Sí, de Puerto de Montt. Puerto Montt. Entonces, Sí, no sé, él lo y conocí ahí. finalmente terminó, claro, siguiendo su tradición carismática. Entonces, esa tradición carismática, si bien hay varios pastores dentro de la obra bautista que han seguido esta tradición, pero la gran mayoría de ellos han tenido problemas y han terminado migrando de la iglesia bautista por seguir esta tradición carismática. Por eso es que esta tradición es súper fuerte y sobre todo, como le decía, este tema, esta segregación que hay entre los continuistas y los cesacionistas. Y sobre todo porque los pastores, los misioneros norteamericanos, sobre todo que llegaron acá a Chile, la gran mayoría de ellos son cesacionistas. Y por eso que buena parte de las iglesias bautistas siguen esa misma tradición cesacionista. Y por lo tanto es difícil convivir con la tradición carismática cuando se lleva al extremo, por cierto, porque personalmente yo también me considero parte de esta tradición, me apropio de esta tradición. eh, Sin embargo, también conozco sus ripios que tiene esta tradición. Eh, pero comúnmente los que siguen un corte más carismático terminan saliendo de las obras bautistas. Bien, vamos con otra tradición. Oh, quedó pegado. Ahora sí. La tradición de la justicia social. Esta tradición se centra en la responsabilidad y el compromiso del cristiano de buscar justicia en el mundo, cuidando de los pobres, los oprimidos y los marginados. Eh, Insisto, todas estas tradiciones, si las mencionamos, si las traigo a colación, no es solo porque lo cita Foster, sino que porque estas tradiciones han enriquecido a la iglesia, pero también mucho cuidado cuando se lleva al extremo, porque finalmente se termina, y acá en América Latina particularmente, esta tradición de la justicia social terminó por dando un giro político muy a la izquierda. Eh, entonces esta tradición de la justicia social se centra en la responsabilidad cristiana de comprometerse con el pobre, con el oprimido, con el marginado. Eh, entonces hay tradición, no sé, sin ir más lejos, hay iglesias que han comenzado, que comenzaron con un colegio y finalmente el colegio ha seguido, porque tiene sostenimiento de parte del Estado en algunos casos, sigue el colegio pero cierran el templo. Hay muchas iglesias que no continuaron como iglesia propiamente, sino que continuaron solo como colegio. Entonces, claro, parten o con hogares de menores y la iglesia finalmente termina cediendo su lugar a los hogares de menores. Entonces, creo que ahí se pierde el foco cuando se enfatiza la justicia social por sobre la misión de la iglesia. Sin embargo, es muy bueno seguir algunos principios de esto de la tradición de la justicia social. Siempre es bueno cuidar de los pobres, los oprimidos, los marginados. Entonces, dentro de la tradición, nuevamente tenemos a Jesús de Nazaret, eh, también los diáconos, los 7 diáconos, los primeros diáconos, surgieron precisamente para atender las necesidades de las viudas, para poder servir las mesas. ¿Y por qué era tan importante atender las mesas? Recuerden que en ese tiempo la iglesia era multitudinaria, eran miles, y quienes atendían las mesas eran los apóstoles. Entonces, por eso dijeron, pucha, dijeron los apóstoles, déjennos a nosotros la tarea, podríamos decirle, de corte más espiritual, déjennos tiempo para la oración, para la predicación de la palabra, y otros que se dediquen a atender las mesas.
atender las mesas no es que sirvan los cubiertos, que pongan los platos, que sirvan los platos, sino que básicamente era administrar, porque acuérdense que eran multitudes que tenían que ser atendidas. Entonces, para que los apóstoles estén preocupados de quién comió, quién no comió, quién se sirvió, quién no, surgieron el movimiento de los diáconos. Pero fíjense cuál era el requisito del diácono: que sea hombres llenos de fe y del Espíritu Santo, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de fe. Una fe probada. Entonces, por eso que no era solamente para atender a las mesas, sino que para administrar todo lo que tiene que ver con aquello, para que las viudas puedan ser bien atendidas, las viudas griegas, y para que no quede nadie sin atención. Entonces, de ahí comenzó este movimiento, esta tradición que Foster lo cita como la tradición de la justicia social, de a partir de los diáconos. Luego ya hubieron las órdenes de las viudas, Elena, Paulino, Sabas, Germano. Y vamos más abajo, Vicente de Paul, que formó la orden de los vicentinos, que existe hasta los días, asociamos a Vicente de Paul, siempre hay hogares, centro de adulto mayor, que se llaman Vicente de Paul, siempre lo asociamos a movimientos así. Mire, tengo el movimiento de la escuela dominical. ¿Alguien sabe cómo surgieron las escuelas dominicales? ¿No? ¿No saben? Las escuelas dominicales surgieron precisamente porque los niños no estaban muy alfabetizados. Entonces, la escuela dominical surgió primero para poder alfabetizar a los niños y, por supuesto, el texto base era la Biblia. Entonces, los primeros maestros de esta escuela bíblica dominical comenzó presente para poder alfabetizar a los niños, pero se dieron cuenta de que los niños tenían también necesidades espirituales. Entonces no era solamente enseñarles a leer, sino que era enseñarles la palabra. Y junto con ello también se les debía dar desayuno, cuidado y atención a los niños. En algunos casos había que tener ciertas normas de higiene, lavado. Entonces era no solamente enseñarles a leer, sino que fueron enseñándole otras cosas también. Y eso ayudó a la formación de las escuelas dominicales, y eso se masificó porque fue una estrategia para poder atender las necesidades de los niños, y con el tiempo iban llegando, no solamente llegaban los niños, sino que llegaban los padres, y fue una estrategia evangelística la escuela bíblica dominical. Y de allí que se empezó a perpetuar a nivel mundial y se masificaron las escuelas dominicales, pero surgió para poder atender las necesidades de los niños. Primero la alfabetización, luego la alimentación, la higiene y otros elementos asociados al trabajo con los niños, que sirvió también como una excelente estrategia evangelística. También el Ejército de Salvación también surge con esta misión. El Ejército de Salvación era precisamente para poder atender las necesidades sociales, y por eso que el Ejército de Salvación es fuerte en ese sentido todavía, porque ese fue el propósito fundacional del Ejército de Salvación, que es la atención de las necesidades. Por eso el Ejército de Salvación tiene hogares de acogida, tiene colegios, y generalmente en todas las labores sociales está presente el Ejército de Salvación, porque surgió con esta idea, con la familia Voss. Tenemos a Madre Teresa, Sor Teresa de Calcuta, que lo mencionábamos la semana pasada, en que con todos los reparos que podríamos hacer de Sor Teresa de Calcuta, pero también ella se supone, o por lo menos lo que vende la imagen que ella proyectaba era una persona que se preocupaba de los leprosos, de la gente que sufre, de los desposeídos. Pero también tenemos a Martin Luther King, pastor bautista, por cierto, que luchó por los derechos civiles y sobre todo la población de raza negra o afroamericana, y fue lo que terminó dando fin a la segregación racial.
Pero este movimiento surgió a partir del... este movimiento surgió a partir la segregación racial, pero se me está viendo a la mente también la abolición de la esclavitud. También fue un movimiento que surgió a partir de iglesias bautistas, fue mucho antes de Abraham Lincoln. Surgió dentro del seno de la iglesia bautista, también surgió los movimientos que procuraban abolir la esclavitud. Entonces, todos estos movimientos surgen con el propósito de atender las necesidades sociales de la gente, que finalmente terminan convirtiéndose en otros movimientos y comienzan a adquirir tal fuerza de que trascienden sus generaciones y trascienden el trabajo mismo de la iglesia. ¿Se les viene algún otro nombre a la mente o algún movimiento dentro de esa tradición de la justicia social? Pastor, y el pastor David Wilkerson, él sería más de qué lado. Es que esto, Él se bueno, esta dedicaba más a las pandillas. clasificación... ¿Cómo? Él como que estaba su ministerio orientado más a las pandillas. Sí, es que esto podríamos clasificarlo en varias partes. O sea, podría ser clasificado aquí, porque si bien era atender a las pandillas, era el poder entregar el mensaje de salvación del Evangelio, pero él se preocupó mucho de los pandilleros, en el sentido de poder sacarlos de allí. Entonces, esto es un movimiento social. Entonces, podemos clasificarlo aquí dentro de la tradición de la justicia social. Aunque David Wilkerson, él se clasifica como carismático. Eh, él se define a sí mismo como carismático, pero perfectamente podríamos incluirlo aquí. Y en fin, todos los movimientos que surgen con la intención de atender las necesidades sociales. Aquí en la primera iglesia bautista en Puerto Montt, por ejemplo, también un tiempo se comenzó a dar alimento porque hubo un tiempo de una crisis económica producto de las salmoneras. Como hubo una crisis económica, muchos que trabajaban en las pesqueras o en las salmoneras quedaron cesantes, y en la iglesia bautista se empezó a dar almuerzo a los cesantes. Se le daba 3 veces a la semana, y eso terminó perpetuando en el tiempo, y después ya se restableció el trabajo en la salmonera, pero la gente seguía yendo a los comedores abiertos. Entonces el comedor abierto finalmente quedó como un trabajo más dentro de la iglesia. Nosotros como iglesia aquí también tuvimos un comedor abierto para niños, pero luego nos dimos cuenta de que el comedor dejó de cumplir su propósito por la sencilla razón de que el comedor surgió porque había niños que no tenían la necesidad, o sea, no tenían alimentación en sus casas los días sábado y domingo, niños que almorzaban solamente en el colegio o comían en la semana lo que comían en el colegio, porque en sus casas no tenían. Entonces el fin de semana, sábado, domingo, estaban todo el día en la calle. Entonces, bueno, decidimos nosotros atender esa necesidad y surgió un comedor abierto. Sin embargo, con el tiempo acá en Alerce surgieron otros comedores abiertos. Entonces, habían hermanas que me decían que básicamente que como que teníamos que entrar a competir con otros comedores abiertos, que había una empresa, unos choferes de micro que tuvieron un comedor abierto, y nosotros, nuestro comedor abierto, llegaban 25, 30, 40 niños cuando mucho, y cuando llegaban poquito llegaban 15, 10. Y sin embargo, los otros comedores abiertos llegaban de 150 para arriba, porque como eran choferes de micro, ellos pasaban con sus micros recogiendo a todos los niños y los llevaban a sus comedores abiertos. Entonces la hermana me decían, pucha, como que tenemos que competir contra ellos. Y yo le digo, no, no tenemos por qué competir, porque ellos, su único trabajo social es el comedor abierto. En cambio, para nosotros como iglesia, el comedor abierto es un ministerio más dentro de la iglesia. Entonces, no es el único ministerio dentro de la iglesia. Nosotros atendemos otros tipos de necesidades sociales también. Por lo tanto, si ellos tienen, si al final si ellos empiezan a llevar a nuestros niños, lo que queremos es que los niños sean atendidos en sus necesidades sociales. Entonces, fue así como el comedor abierto nuestro comenzó a perder fuerza, porque se formaron otros comedores abiertos
y finalmente los niños que venían acá a la iglesia ya después dejaron de venir porque se quedaban jugando con su celular en casa o mirando televisión. Significa que ya la situación económica había mejorado. Acá en el sector, por lo tanto, el comedor abierto perdió relevancia y perdió sentido, porque nosotros tampoco como iglesia no vivimos para el comedor abierto. El comedor abierto es un ministerio dentro de la iglesia, un trabajo dentro de la iglesia. Por eso que no podemos poner, como se dice popularmente, poner todas las fichas en el comedor abierto, sino que tenemos otros trabajos también que hacer. Entonces, por eso es que el tema de la justicia social, bien llevado, puede ser una tremenda herramienta para poder cumplir la misión. Pero cuidado cuando, también, repito, que el hilo es muy delgado, en que a veces dejamos de cumplir nuestra misión y terminamos atendiendo las necesidades sociales y no las necesidades espirituales de la gente. Entonces, por eso es que el hilo es muy delgado dentro de esta tradición de la justicia social. No sé si nos pueden compartir algún ejemplo de esto dentro de la tradición de la justicia social, cómo se ve reflejada en nuestras congregaciones, o algún nombre que quieran destacar dentro de la historia antigua o reciente, o dentro de las propias congregaciones si han tenido la experiencia de trabajar. ¿Sí, hermana Janet? Nosotros en nuestra iglesia, en la primera iglesia bautista, también hace muchos años atrás tuvimos un comedor abierto que funcionó por varios años los días sábados. Y bueno, en ese periodo nosotros compartíamos alimentos, dentro de ese tiempo también hacíamos operativos de corte de cabello, teníamos un ropero también con el cual abastecíamos a los amigos. Y después de un tiempo nos dimos cuenta también algo similar a lo que menciona usted, Pastor Benjamín, y era que el día sábado, en horarios muy similares, habían otras iglesias también, algunas iglesias católicas y también de orden evangélico, que también tenían comedores. Entonces, teníamos amigos que pasaban con la ollita por todos los comedores y ellos ahí hacían su recorrido. Y, y quiero compartir algo que también ahora, con la quietud y del pensamiento que le da los años a uno analizando, en algún momento nos generó algo. Y era que dentro del comedor nos pasó que teníamos en algún momento dos grupos, no dos grupos de trabajo, habían distintos grupos, pero teníamos un grupo que querían evangelizar a toda cuenta a los amigos mientras comían, entregar la palabra, la palabra. Y después de un tiempo también estuvimos con un pastor que estuvo con nosotros también en ese tiempo, y el pastor nos enseñaba y nos decía, no, nosotros estamos sirviendo a través de este servicio de alimentación que estamos entregando, y es más importante recibirlos afectuosamente, compartirles este plato de comida, atender alguna otra necesidad física que ellos puedan tener, porque es lo que ellos están buscando en este momento. Y lo demás es parte del trato de Dios y desde nuestro propio ministerio y ejemplo de servicio. Entonces, también eso en algún momento a nosotros nos generó alguna situación, porque estaba esto que no, que para poder cumplir realmente el ministerio hay que entregarle la palabra y hay que entregarle también el alimento, y nos pasó. Y fue un ministerio muy bonito, con el cual nos sentimos gratamente bendecidos. Yo participé durante todo el tiempo que esto funcionó, y después de un tiempo ya sí nos dimos cuenta que teníamos que cesar, porque nosotros como iglesia, por un lado veíamos esto, que el quórum disminuía, porque los amigos hacían estos recorridos generales, iban a otras picas, como decían ellos, y por otro lado también nosotros como iglesia nos pasó esto, que teníamos como que darnos cuenta bien en nuestra visión, cómo teníamos que apuntarla. Y pensaba en eso mientras usted también hablaba y comentaba, pero es un trabajo que nos quedó en la retina, que nos gustaría replicar de otra manera, quizás, con la experiencia adquirida a través del tiempo que el Señor nos permitió tener eso, pero que vemos que es parte de servir a la comunidad, no solamente en comedores, de distintas formas. Ahora lo hacemos también con las canastas del amor, con kilos del amor, donde nosotros
no solamente ayudamos a los hermanos de la iglesia, sino que cuando hay necesidades de incendio, de personas que están complicadas, vecinos de nuestros propios miembros de la iglesia se hace presente también. Entonces creo que esto es algo que nos mantiene alerta porque es algo que es propio de nosotros como iglesia y que no debemos perder, que a veces también ahí se baja la guardia en eso. Amén, amén, amén. Hermana Soledad. Sí, lo que a mí me gustó mucho de cómo se presentaron las distintas tradiciones es poner a Jesús siempre como primero. ¿Por qué? Porque Jesús, nuestro Señor, la verdad que Él era un reflejo de cada una de las tradiciones, no poniéndose la camiseta ni por ninguna en especial. Él Mm, no propició la abolición de la esclavitud, de que no existieran pobres, no, sino que Él ayudó, pero su centro, su mandato de obediencia nunca lo dejó. mm, Y quizás nosotros como iglesia, igual esto es medio peligroso, porque yo sentí que en el tiempo del estallido social nos fuimos mucho a un evangelio social, que va muy cercano con esta tradición y los hermanos sentían que era casi su misión, por ejemplo, en algunos casos, no lo digo de mi iglesia, sino que lo digo en general, de que tenían una obligación por el pobre de salir a marchar, por ejemplo, de protestar. Entonces, la verdad que yo sentí que hubo un tiempo de mucha confusión donde el pueblo evangélico estaba muy confundido y que nos faltó instrucción en ese sentido. Yo creo que nosotros como evangélicos de repente hacemos cosas sociales, pero no tenemos muy clarito el enfoque. Y mm. muchas veces incluso yo creo que incluso se aprovechan un poquito de nosotros o nos miran como quizás como ilusos, porque nos falta, yo creo que hay una instrucción bíblica al respecto de cada una de las cosas. Si bien es cierto, yo creo que uno no le puede. Se le apagó, hermana Soledad, se le apagó el micrófono. Ay, sí. Por ejemplo, cuando usted hablaba del. Ah, no, parece que no voy a poder. Cuando Sí, 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 se le escucha. se escucha. Ya, cuando, por ejemplo, en el caso ¿Sí, de se que cuando escucha? usted hablaba del equipo de fútbol, cuando hacían fútbol, la verdad Ujú, que ese era un claro ejemplo de que no siempre la Biblia va a estar por delante cuando usted hace las cosas, pero sí el fin es que la persona conozca al Señor. Vamos a establecer una relación, vamos a mm, establecer un vínculo quizás primero, pero finalmente si no le entregamos el Evangelio, de nada vale que tengamos un asistencialismo total, por decirlo de alguna forma. mm, No podemos ser tampoco, no podemos entrar también con de repente estamos como desbordados en predicarle y lo hacemos hasta mal y nos pauteamos porque estamos tan llenos de querer hacer cosas que nos equivocamos también. Entonces, yo creo que falta, mm, si usted me pregunta, yo creo que nos hace falta a todos instrucción en este sentido, instrucción como mm. clarita. Eso. Sí, es que se me viene a la mente un día, nosotros fuimos con un amigo que fuimos a un lugar que se llama Paso el León, que es un lugar, un paso fronterizo, aquí que pertenece a la comuna de Cochamó, donde íbamos desde muy jóvenes. Eh, y yo no había ido habían pasado como 20 años que yo no iba, y bueno, decidí ir con este amigo, con la propósito de visitar a nuestros hermanos, a quienes conocemos. Y fui también fui con él y resulta que en su momento, me acuerdo que la primera vez a quien envié como punta de lanza junto a este hermano fue, usted se acuerda del hermano Carlos Venegas. Él fue como punta de lanza junto con este hermano y la verdad las cosas, como yo no sabía con qué realidad se iban a encontrar, hermano Carlos Venegas tampoco sabía con qué realidad se iba a encontrar, nosotros mandamos avisos por radio, de distintas maneras, de que íbamos a enviar a nuestros hermanos misioneros, le pusimos así, eh, para también poder atender sus necesidades espirituales. Entonces, lo que pasó es que se juntaron en una casa y como hicimos invitaciones por todas partes, esperando que llegue la gente, y no llegó nadie. No llegó nadie, íbamos a tener una reunión allá y no llegó nadie. Entonces ya la segunda vez que fuimos, la segunda vez fui yo, y decidimos con este hermano, se llamaba Javier,
y decidimos con Javier y le dije, no, vamos donde está la gente. Fuimos en verano, donde habían 43 grados de temperatura. Un microclima que se forma allí en Paso del León. 43 grados de temperatura y nosotros andábamos a caballo, porque en realidad las distancias son muy grandes y muchos cerros, y para agilizar el tranco andábamos a caballo. Y llegamos cuando nos dimos cuenta de que, claro, allá la gente no se ayudan entre ellos, los vecinos. Entonces estaban todos, y ahí me preguntaba, ¿por qué no fueron a la citación anterior? Y le empezamos a preguntar a la gente, y era porque todos estaban ocupados de sus quehaceres. Y justo esos días que estábamos nosotros allí, también los citamos que vayan a la casa de este hermano, del hermano Ricardo se llamaba, y no llegó nadie. Entonces, como no llegó nadie, yo le dije a mi amigo Javier, le dije, vamos nosotros a verlos a ellos. Fuimos a sus casas, a los que conocíamos, los fuimos a ver, y claro, ellos decían que ese tiempo estaban ocupados entrando pasto, porque justo habían varios días de tiempo bueno, de mucho sol, donde ese era el tiempo que tenían que usar para entrar su pasto, pero nadie le ayudaba al vecino, sino que cada uno como podía entraba a su pasto solo. Entonces, como el hermano Javier y yo conocemos el trabajo del campo, yo le dije ya, ¿sabe qué? Nosotros le vamos a ayudar. Entonces estuvimos todo el día junto con ellos, comiendo con ellos, haciendo lo mismo que ellos, entrándole su pasto. Y estuvimos todo el día, una gente, incluso una familia que no nos conocía, y le entramos todo su pasto. Y estaban tan agradecidos que cuando llegamos después a la casa, no hallaban dónde sentarnos, no hallaban cómo agradecernos. Y uno de ellos dijo, ustedes para nosotros fueron como ángeles, porque no iban a poder entrar su pasto solo. Y nosotros entre los dos le entramos el pasto en una pura tarde, le entramos todo su pasto. Entonces digo, de verdad fueron como ángeles. Entonces después, cuando ya nos veníamos, ahí yo le dije, bueno, si realmente están agradecidos de alguna forma, la única, o sea, que ellos decían, no, ya querían pagarnos, y yo le dije, no, la única forma que lo que pueden hacer por nosotros es simplemente abrir la puerta de su hogar y permítanos hacer una oración. Yo andaba con una guitarra, así que cantamos unas alabanzas también. Le dije, permítanos hacer una oración y le entregué una palabra. Y finalmente cuando salimos de allí, yo le preguntaba a mi amigo Javier, yo le decía, ¿en qué momento nosotros predicamos? ¿Cuando abrimos la Biblia al final o cuando le entramos su pasto? Entonces, y es allí donde Javier entendió de que, claro, nosotros estuvimos predicando todo el día estuvimos predicando, solo que al final abrimos la Biblia, al final del día. Pero ahí le explicaba de que todo el día estuvimos predicando con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con nuestro trabajo, con nuestro servicio, estuvimos predicando todo el día. Entonces, porque si nos preguntan, ¿por qué hacen esto? Bueno, ahí me están dando la pauta para poder entregar un mensaje de salvación. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, primeramente porque Cristo lo hizo primero por nosotros, Cristo lo dio todo por nosotros y nosotros por amor también queremos hacer esto. Entonces siempre la gente pregunta y no piden nada a cambio. En su momento nosotros como iglesia igual íbamos a repartir café a la urgencia del hospital y una vez que nosotros lo hicimos, luego otras iglesias también, exactamente, tiene que ser natural, no forzado, siempre mostrando amor en lo que hacemos. Amén, amén, amén. Cuando fuimos a repartir café también, la gente no entendía ¿por qué lo hacen? ¿Qué piden a cambio? ¿O cuál es la letra chica? Y nosotros simplemente le compartíamos un café. Entonces, y cuando hubieron gente que fueron atendidas allí, de eso ninguno pisó el templo nuestro. Ninguno pisó nuestro templo. Pero atendimos a cientos de personas y ninguno pisó el templo. Y a fin de cuentas, yo le decía a los hermanos, ¿hemos crecido o no con esto? Primero me habían dicho que no, porque estaban contabilizando todo esto. ¿Cuánta gente ganamos para Cristo o para nuestra iglesia? Ninguno. Ninguno. De años que hicimos ese trabajo. Pero yo le decía, fíjense que el fruto no simplemente lo miden por la cantidad de gente que llegó. Primero, ¿nosotros cambiamos o no cambiamos? Nosotros aprendimos a poder entregar algo sin esperar nada a cambio. Aprendimos a evangelizar de esta manera. Y por último, hay otras iglesias que también iban otros días en que nosotros íbamos los días sábados,
pero habían iglesias que iban los viernes, habían iglesias que iban los domingos, entonces habían otros grupos que también fueron a la universidad también a hacer el mismo trabajo, bueno, a repartir café, pero nosotros a partir del café entregamos palabra también. Entonces otros comenzaron a hacer el mismo trabajo hasta que ya después el hospital cambió de ubicación, de dirección, y con eso cesó nuestro trabajo allí también. Pero el hecho es que Iglesia, nosotros hemos crecido mucho, porque fíjense, el equipo de trabajo partió con 3, 4 hermanos y ahora éramos 20 personas que estábamos haciendo el trabajo. Eso ya es un crecimiento y sobre todo nosotros crecimos mucho porque aprendimos a entregar algo sin esperar nada a cambio. Porque a mí me marcó mucho en una ocasión cuando íbamos a repartir café y sándwich a los indigentes en el centro de Puerto Montt, íbamos con la primera iglesia bautista, y había un hermano que con mucho amor, no digo que lo está haciendo, creo que lo hacía mal, pero con mucho amor, él le entregaba un sándwich a algún indigente, le entregaba un café, un sándwich, y le decía, así, entregándole el sándwich, ¿quieres recibir a Cristo? Entonces, si le estamos pasando el sándwich, la gente decía, ya, bueno, sí. Y cuando llegamos, hacíamos un recuento, ya, ¿cómo nos fue hoy día? Cuando decía un recuento, hoy día 14 personas recibieron a Cristo. Yo dije, hermano, pucha, te lo digo con mucho amor, pero la gente no recibió a Cristo, recibió tu sándwich. Porque ¿qué pasa si la gente te hubiera dicho que no? A lo mejor están pensando que si que te dicen que no, probablemente le vas a negar el sándwich. Entonces, por eso yo quería que los hermanos entiendan, al ir a repartir café al centro, nosotros lo hacemos simplemente por amor, ofrecer un servicio sin esperar nada a cambio, ni siquiera condicionándolo a que vayan a nuestra iglesia, sino que conozcan a Cristo, que vean a Cristo en esto. Y si van a otra congregación, bien, nosotros cumplimos nuestra misión, que es predicar a Cristo, ni siquiera a nuestra iglesia. Hermana Janet, quería decir algo, parece. Sí, no, yo comparto completamente su testimonio, pastor, y es mi pensamiento también, es como uno ve las cosas. Y de hecho yo reflexionaba, no sé si a ustedes también les llama la atención, otros grupos religiosos, estos chicos mormones. Ellos son Ah, de los que si ven leña por entrar, ellos van, dejan la mm, mochila al lado y con camisa y cuello y corbata casi entran leña o ayudan a cualquier quehacer, porque ellos siempre están dispuestos al servicio. Y obviamente ahí, claro, ellos meten ahí después su enseñanza, pero son grupos que mm, están enfocados a eso. De hecho, a los jóvenes se les motiva a hacer las misiones, que son cuando vienen a estos países y dentro de eso tienen también este tema de ayudar. Y pensaba en todo lo que usted mencionaba, pastor, y es cierto, pues porque es cierto, porque en ningún momento nuestro modelo es Jesucristo, y en ningún momento Jesucristo hacía algo para que a él lo sigan o para que crean mm, o no crean en tal cosa, sino que él veía una necesidad y esa necesidad era la que él abordaba y no le importaba el por qué, el cómo, sino que él veía una necesidad y la atendía. Y esa es la enseñanza que él nos dejó, que como iglesia debemos aprender a ver una necesidad y atenderla, no esperando la recompensa, eso que decía usted, de los que aceptan, de los que deciden venir o no deciden venir, sino que la iglesia debe estar viva para actuar. Y ahí es donde está el tema de la justicia social, porque es nuestro motor, nuestro pensamiento, nuestro guía, es la forma de vida de lo que fue Jesucristo. Y eso es lo que nosotros amén. imitamos. No es, no quiero que se malentienda, pero a veces la iglesia como que todo lo espiritualiza en el sentido de que todo tiene que ir de cierta o de cual manera, si no, no es espiritual, si no, no es bíblico. Si usted no hace esto, esto no vale, no. Y nos olvidamos que seguimos a Jesucristo y que Jesucristo simplemente actuaba donde había una necesidad y él obraba. Y eso es lo que nos motiva. Yo por eso comparto gran parte de lo que usted dice, pastor. Gracias. Amén. Es que, de hecho, se me viene a la mente, por ejemplo, veo a Jesucristo en la boda de Caná de Galilea, en un casamiento, convirtiendo el agua en vino para que siga la fiesta, para salvar el honor de su invitado, o sea, del novio, de la familia del novio, simplemente lo hace por salvar el honor de la familia del novio y su familia. Ese día no predicó, no hizo milagros, simplemente, o sea, no hizo, digamos, más que convertir el agua en vino,
Es decir, pero no está condicionado a que acepten un mensaje, a que le den la palabra para que pueda enseñar algo, sino que simplemente salvó el honor de esa persona. Y eso es ya una predicación potente. Recuerdo que aquí un día, estamos en un barrio, acá en Alerce, estamos en un barrio donde hay muchísima, cuando llegamos parece que había más carencia, más pobreza, muchos problemas sociales. Y aquí tenemos muy cerca un vivero, un parque, se llama el Vivero de Alerce o el Parque Alerce, y habían niños que venían a nuestra escuela dominical, a todos, tenemos muchas actividades con niños acá, y había niños que no conocían el parque, viviendo tan cerca. Así que un día se nos ocurrió hacer un paseo con ellos, ir, jugar con ellos, comer con ellos, almorzar con ellos, nada más. Y cuando volvimos, cuando regresamos, también hicimos un balance, un recuento de cómo nos fue, qué hicimos, una evaluación del trabajo. Y sabe que la evaluación fue lapidaria. Los hermanos dijeron, no, fue una pérdida de tiempo. Porque ellos esperaban de que en algún momento nosotros abramos la Biblia, entreguemos mensajes de salvación, que levanten la mano, que conozcan a Cristo. Pero nosotros decimos, primero, para esos niños, eso fue inolvidable. Su primera vez que fueron al parque a leerse y fueron a jugar, a divertirse, a recrearse. También hubo enseñanza bíblica, pero tal vez, claro, no se dijo que levante la mano, quién quiere recibir a Cristo, o no, como se dice popularmente, no se tiró la red, pero muchos de esos jóvenes que fueron a ese día, fueron jóvenes que se quedaron, niños que se quedaron con nosotros por muchos años, y que hoy en día ya no están porque ya han crecido y han migrado a otras partes, pero hasta los días de hoy recuerdan eso. Un día nos juntamos, un grupo, yo tenía un amigo que es motoquero, y él era como líder de un grupo de motoqueros acá en Puerto Montt, y lo invité porque un día yo andaba con mi esposo buscando unos niños por acá y no sabíamos su casa. Yo andaba con una camioneta de doble cabina, y andaba en la camioneta y le dijimos a unos niños, oye, ¿tú sabes dónde vive tal niño? Ya, tío, nosotros lo llevamos. Y se subieron como 10 a la camioneta, y era una cuadra nomás, era una cuadra, entonces eran felices por andar arriba de la camioneta. Y era una cuadra. Entonces yo conversando con este chico motoquero, yo le dije, ¿qué tal si vienes con tus amigos a nuestra iglesia? Fue para un programa de Navidad, simplemente para que los niños anden en moto, para que sea su primera vez andando en moto. Bueno, y ellos vinieron al programa de Navidad, trajeron regalos, trajeron helados, dulces, y además de regalos, y también les dieron un paseo en moto a muchos niños. E incluso no solo los niños, los adultos también, habían adultos que jamás en su vida se habían subido a una moto. Pero esos niños nunca se van a olvidar que la primera vez que se subieron a una moto fue en la iglesia. Y a muchos no se les va a olvidar jamás, incluso a muchos adultos. Entonces, y ese mismo, yo lo invité a que le dé un paseo en moto a los niños, pero hubieron 2 motoqueros que ese día rindieron su vida a Cristo. Que eso ya fue adicional, digamos, eso es una añadidura. Lo único que queríamos nosotros es que los niños anden en moto, que sea su primera vez en moto. Entonces, vale decir, cuando nosotros tenemos en la mente esto de que hacer las cosas simplemente por amor, el poder servir a otro por amor, sin esperar nada a cambio. Y perdón que me detuve harto tiempo en esto, en la tradición de la justicia social, pero es precisamente para que nosotros insisto, el reconocer que las tradiciones no son malas de por sí, al contrario, que podamos recoger lo mejor de estas tradiciones espirituales que hemos visto a lo largo de la historia. Viene otra tradición que es la tradición evangélica propiamente tal, que esta tradición se centra en la proclamación del Evangelio de Jesucristo, enfatizando la conversión y salvación personal a través de la fe en Jesús. También enfatiza la importancia de la escritura como la palabra de Dios y la autoridad final en cuestiones de fe y práctica. Y es aquí donde hay muchas de nuestras iglesias, no sé si bautistas, pero hay iglesias que tienen muchos programas de evangelización, hacen muchas campañas evangelísticas, pero finalmente llega mucha gente a estas campañas evangelísticas y llegan a las iglesias, pero se quedan allí
y la iglesia se termina convirtiendo en una bodega de almas. Y pareciera que la meta fuera que levanten la mano, que reciban a Cristo, que repitan la oración. Y muchos se quedan allí. Y no hay más crecimiento en ese sentido. No hay más crecimiento. Por lo tanto, hay una, como decía, es el riesgo que tiene una tradición de convertirse solamente en eso, en evangelizar, pero luego alguien tiene que consolidar eso. Y es allí, por ejemplo, conversaba con un amigo también respecto de cuál es la labor de la evangelización. La evangelización es el primer acercamiento que uno tiene con las personas, el primer acercamiento que las personas tienen con el evangelio. Y por lo tanto, eso no puede ser todo el trabajo de la iglesia cristiana. El trabajo de la iglesia no es solo acercarle a conocer el evangelio, es allí donde después llega el trabajo de los que tienen el llamado o la vocación misionera, que es de consolidar esa relación con Dios. Entonces muchas iglesias se quedan en que la gente recibe a Cristo, llega a la iglesia, asiste a la iglesia y nos quedamos con eso. Pero ¿y el discipulado y el crecimiento espiritual? Muchos no lo tienen y descansan en que un día recibieron a Cristo y descansan en eso simplemente. Por lo tanto, debemos ver bien lo mejor de esta tradición evangélica, es decir, este acercamiento de las escrituras a la gente, los propios movimientos reformadores, la reforma protestante, el corazón de la reforma protestante fue acercar a la gente al conocimiento de las escrituras, y todo lo demás fue provocado por el conocimiento de las escrituras, porque la gente comenzó a conocer las escrituras. Los propios traductores le decían a los obispos: yo quiero que el gañano, el que maneja el arado, conozca la Biblia mejor que tú. Es decir, queremos que la gente conozca la Biblia, y los cambios lo va haciendo el Señor después. Entonces, dentro de esta tradición evangélica propiamente, tenemos nuevamente a Jesús de Nazaret, el primero, como pionero, como que todas estas tradiciones surgen y nacen a partir de Jesús de Nazaret. Pero tenemos al apóstol Pedro predicando en el siglo I, que él, cuando tiró la red, la primera predicación se convirtieron 5.000, en la segunda se convirtieron 3.000. Entonces esta tradición evangélica enfatizaba la predicación del evangelio, estrictamente la predicación del evangelio. Ignacio de Antioquía, Atanasio fueron relevantes en este sentido, Ambrosio de Milán, Jerónimo, Juan Crisóstomo, todos tratando de acercar las escrituras y acercar el evangelio a la gente, a las personas. Agustín de Hipona también, aunque Agustín de Hipona también lo podemos encontrar en la tradición contemplativa también. Y así tenemos muchos. Luego viene la orden de los dominicanos dentro de la Iglesia Católica Romana. También enfatizaba mucho esta predicación del Evangelio. Tomás de Aquino, que él sistematizó la fe católico-romana, quien le dio cuerpo a las tradiciones católico-romanas, fue Tomás de Aquino, precisamente. John Wycliffe, que fue el reformador antes de la Reforma. 200 años antes de la Reforma luterana apareció John Wycliffe, y precisamente tratando de hacer, insisto, el reformador antes de la Reforma, porque lo que quiso es que la gente pueda entender la Biblia en el idioma que habla, es decir, la Biblia en inglés, porque la Biblia solamente circulaba en latín. Entonces no había forma de que la gente pueda entender las escrituras. Entonces John Wycliffe comenzó a traducir la Biblia al inglés, y él fue perseguido, pero no lo pudieron encontrar para poder hacerlo mártir. Pero en realidad lo persiguieron toda su historia, y murió de viejo finalmente John Wycliffe, pero lo persiguieron toda su historia. Martín Lutero, de más hablar, que dio origen a lo que se conoció la Reforma Protestante, que fue la gran reforma que tomó cuerpo, pero no fue la única reforma, hubieron otras también. Pero también Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, que también le dio cuerpo a la liturgia evangélica propiamente, y que sistematizó mucho de la doctrina cristiana, y fue uno de los pioneros en respecto de la reforma protestante. Tuvieron que, como eran varias reformas que circularon al mismo tiempo,
tuvieron que tomar acuerdos y ahí llegaron a los 5 solos de la Reforma Protestante, y Juan Calvino fue uno de los gestores de esto. Tenemos a George Whitefield, que es amigo de Juan Wesley, que él también enfatizaba mucho en esta tradición evangélica de la predicación y la proclamación de la palabra. El mismo John Wesley, podemos considerarlo aquí. William Carey también, que fue un misionero que provocó uno de los grandes despertares también en Europa y los movimientos misioneros también tuvieron forma también con William Carey. Charles Finney, y aquí, bueno, tenemos a Spurgeon en esta tradición, la tradición evangélica que dio origen a los movimientos misioneros protestantes. Moody, un gran predicador del Evangelio. Tenemos a C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia también, y un pastor bautista, Billy Graham, gran predicador del Evangelio. Podemos citar aquí a John Stott también, dentro de esta tradición, entre otros. No sé si se le ocurre otro nombre dentro de esta tradición evangélica. ¿Se les viene algún otro nombre a la mente, no? John Bunyan del Progreso Peregrino. Sí, también, aunque él también podemos citarlo dentro de la tradición, así, también en esta tradición evangélica, sí, sin duda podemos. ¿No está? A ver. No está Bunyan. Pero también podemos citarlo dentro de la tradición de la santidad a John Bunyan. También podría transitar ahí entre ambos. ¿Algún otro nombre que se le ocurra? William Ya, Booth. y vamos finalmente. En la tradición de la justicia social nos faltó nombrar a la teología de la liberación, que es católico-romana. Estaba pensando en ellos, pero más bien como la tradición de la justicia social. Todos los que provocaban la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, John Sobrino, Leonardo Boff, entre otros. William Booth, sí, se lo mencionamos, pero aquí lo dice en esta tradición o en la anterior, porque en la anterior sí citamos a William Booth, el Booth o Booth, no sé cómo se pronuncia, perdón mi inglés, pero el fundador del Ejército de Salvación. Lo citábamos anterior en la tradición de la justicia social, pero también dentro de la tradición evangélica, también por eso puede transitar en más de un sendero. Bien, y vamos a finalizar con otra tradición, que es la tradición de la encarnación. Que esta tradición valora la idea de que Dios está presente en todas las cosas y en todas las personas, y que todas nuestras actividades diarias pueden ser vistas como actos sagrados si se hacen con intención y con amor. Pero esta tradición es la que más se aleja de la religiosidad propiamente. Parece que Dios está presente en todo lo que hacemos. Dentro de la justicia social, me quería quedar con esto, dentro de la justicia social también podemos citar a Alberto Hurtado, dentro de la tradición de la justicia social. Y que estaba viendo también dentro de la tradición de la encarnación que todo lo que hacemos, si lo hacemos con amor, si tenemos conciencia de que Dios está presente en todo, aún en nuestro trabajo cotidiano, o llamémosle secular, por decirlo de alguna forma, también Dios estaría presente, encarnado allí en nuestro trabajo, en lo que hacemos. Ese es un riesgo de caer en el panteísmo, de que Dios es todo, de que Dios está en todo, pero que Dios es todo, finalmente todo es Dios. Por eso es un riesgo de caer en el panteísmo. Cuidado también con ese riesgo de que todo es Dios, y es más, el que todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, sí. Pero eso de que no es que todos somos hijos de Dios. Cuidado, porque esta tradición puede someramente o encubiertamente llevarnos hacia esa dirección. Y hay que tener cuidado. Esta tradición de la encarnación, el primero que se encarna es Dios encarnado, Jesucristo. Es el primero que se encarna. Orígenes de Alejandría también. Tenemos, ¿qué otro? Miren, fíjense que tenemos algunos,
algunos escritores y artistas, pintores, que a lo mejor no han escrito nada al respecto, pero sí sus pinturas son conocidas, como por ejemplo Miguel Ángel. Da Vinci también fue un filósofo, pero Miguel Ángel, no sé si tiene algo escrito al respecto, pero, pero fíjense que estoy citando varios artistas que posiblemente lo disociamos de la religión, como Dante Alighieri, escritor, Leonardo da Vinci, que transitó por varias artes, la ingeniería, la arquitectura, la pintura, la filosofía, eh, Copérnico, un ingeniero, un científico, Miguel Ángel, Rembrandt, pintor, Isaac Newton, un matemático, Bach, Händel, eh, qué sé yo, Dostoyevsky, Hudson Taylor, era un misionero, Hudson Taylor, eh, por mencionar algunos. Fíjense que esto, varios de los que estamos citando, aquí incluso podríamos encontrar, recuerden que estamos hablando de tradiciones espirituales, ¿ah? Algunas asociadas a la religión y otras no. Y aquí particularmente encontramos una espiritualidad que podría disociarse de la religión. Y podríamos encontrar gente atea que ha escrito mucho sobre espiritualidad, pero una espiritualidad distinta, aún a partir de su propio ateísmo, como por ejemplo el propio José de Saramago, un escritor portugués me parece que es. Saramago, él no es creyente. Yo de hecho leí varios textos pensando de que él era creyente y no, no lo es. Éramos de Rotterdam, él era humanista, no era necesariamente creyente. Nelson Mandela, que tenía una espiritualidad, Mahatma Gandhi, por citar algunos, gente que tiene una espiritualidad muy rica, aun cuando no están asociados a la religión. El propio Leonardo da Vinci, aunque tenemos el cuadro conocido de la Última Cena, pero Leonardo da Vinci no era un religioso, él era un intelectual más bien. Entonces, mucho de esto también, Dante Alighieri también escribe a partir de su obra cumbre, la Divina Comedia, donde él describe el infierno básicamente, y cualquiera podría creer que Dante Alighieri era un escritor creyente, cosa que no lo era. O tal vez en algún momento estuvo asociado a la religión, pero eh, él no era un religioso propiamente tal. Entonces aquí tenemos muchos artistas que se encarnan. Aquí tenemos en Chile Gabriela Mistral, que ella, claro, era muy creyente, eh, pero todo lo que hacía lo hacía en base a su propia espiritualidad. Entonces, gente que podemos encontrar una espiritualidad muy rica y gente que ni siquiera son creyentes. ¿Ah? Entonces, por eso que tenemos el riesgo de caer en el panteísmo, de creer que todo esto es una obra de Dios. Todas estas artes, ver una pintura, un Rembrandt, y uno dice, ah, esto es obra de Dios. Cuidado, ellos sí tienen una espiritualidad, pero no asociada a la religión. Y esto es la tradición de la encarnación, que claro, hay varios de ellos que sí encarnaron un mensaje a partir de todo lo que hacían, y lo citaba también a Teresa de Calcuta la semana pasada al respecto, el propio San Alberto Hurtado, por ejemplo, son personas que de alguna manera encarnaron su mensaje y se involucraron más allá. Entonces, no solamente la predicación del Evangelio, que era propio de la tradición anterior que mencionábamos, la tradición evangélica, sino que esto también se han encarnado el mensaje que predican, el mensaje que proclaman. Y su espiritualidad tiene mucho que ver con esto, con la encarnación, con de alguna forma ver lo divino o ver lo espiritual en todo lo que se hace. En todo lo que se hace, darle una intención espiritual, porque se hace con amor, y nosotros también, dentro de lo que hacemos, si nosotros llevamos una espiritualidad correcta, una espiritualidad apropiada, vamos a entender que aún nuestro trabajo glorifica a Dios, que nuestro trabajo entre comillas secular, también es una experiencia espiritual, porque si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, cumplimos bien con nuestro trabajo, eso glorifica a Dios y es también una forma de ver a Dios en eso, que Dios nos da la sabiduría para poder hacer bien nuestro trabajo.
Entonces eso también es espiritualidad, el hacer bien el trabajo. Por eso es que esa es la tradición de la encarnación. Entonces yo le invito, como le digo, a revisar estas tradiciones espirituales y más que identificar personajes, es el poder extraer lo mejor de ellos, lo mejor de esta tradición y también hacerlo parte, porque tal vez uno podría decir, querer transitar ese sendero, y ya sea una espiritualidad de la contemplación, o la tradición contemplativa, la tradición encarnacional, la tradición de la justicia social, la tradición evangélica, la tradición carismática, no sé en cuál nos podamos nosotros mismos familiarizarnos más, pero el poder ver toda la riqueza espiritual que podemos encontrar en cada una de estas tradiciones. Pero cuidado con los extremos. Cuidado con los extremos porque podemos llegar incluso a disociar, como en esta tradición de la encarnación, podemos entrar a disociar nuestra espiritualidad de Dios mismo, del Espíritu Santo propiamente. Hermana Soledad, ¿quiere hacer un comentario? Ah, ya. Entonces, por eso es que estas tradiciones son buenas como tradiciones espirituales, pero tengamos el cuidado de siempre llevar una vida equilibrada en ese sentido. Amén. Ya estamos como en la hora de finalizar este bloque, esta clase, y invitarles. Les subí el texto de Job, un paradigma de la espiritualidad cristiana, para que lo puedan leer y vamos a dialogar sobre eso. No alcanzamos, quería hoy día haber dialogado acerca de eso también, pero dejémoslo para el sábado. El sábado vamos a dialogar en torno a ese texto que también tenemos mucha riqueza que extraer de allí, de ese texto. ¿Dudas, preguntas, consulta, acotación, aclaraciones, comentarios? Ahora sí. No, ahí usted nombra a Susana Wesley, que es la mamá de los hermanos Wesley, que eran 5. La verdad que yo he leído la biografía de ella y realmente es una mujer, pero tremenda. Yo no sé si, de hecho, me hace hasta más ruido que el esposo, de verdad. Sí, Porque la la verdad verdad que algunos de estos que personajes, confieso que no los conozco. Esta lista la hace Richard Foster. No es mía, es de Richard Foster. Algunos ni siquiera los conozco, ¿ah? claro, por ejemplo, ella tenía un tema tan riguroso que ella cada día oraba por un hijo distinto. Mm, El tema, por ejemplo, del incendio, para ellos los marcó mucho y ahí en ese incendio se salva Juan, mm. que era uno de los hijos que quedó atrapado en la casa, ¿no? Pero es tremenda, realmente es una mujer digna de leer su biografía, de estudiarla, porque tuvo tanta rigurosidad ella en la crianza y en la doctrina con sus hijos que sacó estos hombres del Señor tremendos. Entonces realmente vale la pena leerla. Amén. Voy a estudiarla precisamente a ver si podemos dialogar también. Quedémonos con esto y dialoguémoslo el próximo sábado, porque la verdad desconozco, como le digo, no sé quién es Susana. Usted me dice que es la madre, no es la esposa, la madre. ¿Ya? Entonces voy a estudiarla porque la verdad es que hay algunos personajes aquí que no conozco. Esta lista la hace Foster, no la hago, no es este material, estoy extrayendo lo que dice Foster, esto no es mío, esto es lo que estoy exponiendo en esta clase, solo que yo he traído el comentario al respecto, pero este material es de Foster. Ya, entonces, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.